Señor presidente, señorías, la vivienda, así lo creo con Mario Benedetti, no es solamente un bien inmobiliario, es también una forma de consolidación espiritual. Esta es la cuestión en realidad más importante de cuantas hoy debatimos. La necesidad personal y familiar de vivienda no es comparable a la necesidad de otros muchos bienes materiales que pueden ser también necesarios para una vida digna en sociedad. Porque mientras que esos otros bienes vienen simplemente a cubrir necesidades personales, lo cual ya es bastante importante, la vivienda además constituye un elemento vertebrador de la sociedad como hay pocos. En esta dirección se ha expresado también el consejero al afirmar que vivienda y empleo son los dos pilares fundamentales en el proyecto de vida de cualquier ciudadano. Quienes me han precedido en el uso de la palabra también se han manifestado en este sentido, con lo cual creo que al menos en esto tenemos un acuerdo. Con la vivienda, señorías, como con el empleo, sucede que se trata de un bien escaso en España. En el caso de la vivienda en la región de Murcia, se trata de una escasez, eso sí, que podemos combatir, contra la que podemos adoptar medidas efectivas. El Gobierno de la Nación, también se ha hablado aquí esta mañana, se ha propuesto trabajar en materia de vivienda y propone hasta 13 programas diferentes al respecto, entre los que destacan la posición preferente que tendrán las mujeres que denuncien cualquier tipo de violencia de género, sea cierto o no, y las personas que hayan sido desahuciadas, ya sea por incumplimiento de sus obligaciones como inquilinos o por cualquier otra causa. He destacado algunos de los aspectos de estos programas. Lo cierto es que en estos programas del Gobierno de la Nación hay algunos puntos que no podemos sino valorar como positivos. Era difícil que todo fuera negativo. También hay aspectos negativos, evidentemente. Los más claros son, por un lado, un cierto desequilibrio en la apuesta por las medidas en favor del alquiler de vivienda, cuando la experiencia nos dice que un 80% de la población prefiere que la vivienda lo sea en propiedad, y por otra parte una apuesta muy peligrosa, siempre lo hemos denunciado, por la intervención de los mercados. Esta apuesta por el alquiler, a la que me vengo refiriendo, tiene quizá entre sus desventajas, preferencias de los españoles aparte. Además de esto, tiene la desventaja de una menor contribución a la socialización y al arraigo en términos generales de las personas que se sometan al mismo, aunque es verdad que el alquiler en muchas ocasiones es la solución más adecuada para una persona o para una familia para gozar de vivienda. Los aspectos más peligrosos de las medidas que ha anunciado el Gobierno, sin duda alguna los referidos a la intervención de los mercados, ya sea mediante la fijación compulsiva de precios, ya sea mediante la obligación de contratar, ya sea mediante el desequilibrio de las partes contractuales ante la justicia. Esto es un hecho a día de hoy. Por eso es importante que las medidas que se adopten en Murcia se hagan siempre desde la libertad y respetando el mercado. Las propuestas del Gobierno de la Nación, que son protagonista esencial, evidentemente, de este debate, se incardinan, naturalmente, en el marco de un modelo socialista en el cual se pretende que los ciudadanos estén permanentemente en una situación de subsidio y dependencia del Estado, que podrá, esto no lo dice el programa, pero es connatural, el Estado que podrá, decía, castigarlos o premiarlos según se comporten de una u otra manera, según expresen unas u otras ideas. Lo cierto es que dentro de la lógica socialista es coherente. Pero fíjense, señorías, qué curioso. En tiempos anteriores a la democracia se aprobó una ley de arrendamientos urbanos, la de 1964, cuyo preámbulo establecía, se lo voy a leer literalmente, abre comillas: el movimiento liberalizador de la propiedad urbana ha de atemperarse no solo al ritmo determinado por las circunstancias económicas del país, sino también a las exigencias ineludibles de la justicia social, que constituyen la médula y la razón de ser de nuestro régimen político. A estos principios capitales responde la presente reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, reforma que naturalmente no puede consistir en la inmediata vuelta al sistema jurídico propio del derecho común, mientras éste no sea modificado para adaptarlo a los imperativos de nuestra época, puesto que aún no hemos alcanzado la madurez económica indispensable ni se ha logrado satisfacer la necesidad de vivienda por importantes sectores de la sociedad española, pese al considerable esfuerzo realizado y al manifiesto incremento obtenido durante esta última década. Cierro comillas. Estas leyes, la de arrendamientos urbanos, también la ley de viviendas de renta limitada, lograron conseguir lo que es muy probable que consiga también de nuevo el Gobierno de la Nación ahora, que fue hacer desaparecer o reducir al máximo
el mercado del alquiler de vivienda, provocando en aquel momento que los españoles tuvieran que hacer un esfuerzo extra para comprar vivienda. Señorías, cuando se interviene en los mercados, cuando se interviene en el mercado del alquiler, concretamente, da igual que uno se llame Francisco Franco, que se llame Pedro Sánchez o que se llame Cleopatra. Cuando se hace esto, uno se termina cargando el mercado que ha intervenido y fomentando otros mercados alternativos, como es el de la vivienda en propiedad. Esto, señorías, es una ley natural del mercado. Puede gustarnos o no, pero lo que pasa con las leyes es que nos gusten o no, se cumplen. Las medidas de intervención en el mercado de alquiler de vivienda que propone el plan estatal se asemejan, sin duda alguna, incluso en la explicación que acabo de leerles, a las que adoptó en su momento el Plan Nacional de Vivienda Franquista. No pretendo establecer, por supuesto, una comparación, la distancia entre unos y otros es demasiado grande, pero desde luego en lo que a estas medidas se refiere es muy cercana. La diferencia, como decía, es que cuando el control de los precios del alquiler se cargó el mercado de alquileres, un español tardaba unos 10 años en pagar con su trabajo una vivienda, mientras que hoy en día, sin embargo, el que pueda conseguir una hipoteca, que ya es complicado, tardará como 30 años en pagarla. Y aún así, pagarla seguirá siendo más fácil que conseguir el préstamo. Por tanto, para la región de Murcia, y discúlpennos si aspiramos a algo mejor, aspiramos a que el sector privado cree la riqueza que supone la vivienda y el sector público, esto es, la administración, se dedique a remover cuantos obstáculos sea posible y necesario para que los ciudadanos puedan acceder con responsabilidad y libertad al disfrute de esa riqueza. Si no es en libertad, señorías, incluso un elemento de cohesión social y desarrollo personal, como la vivienda, se termina convirtiendo en una herramienta de control político. Los inmigrantes cubanos, por ejemplo, que residen con nosotros, podrán contarles con detalles las peripecias, sobornos, favores, súplicas a que tuvieron que someterse en Cuba para obtener una solución habitacional, normalmente sin agua caliente ni ascensor. Los ciudadanos polacos, ahora socios nuestros en la Unión Europea, también podrán contarles historias terribles en la misma dirección. Comprenderán, por tanto, que quienes amamos la libertad nos alarmemos cada vez que se nos presentan propuestas que, aunque aparentemente sean bien intencionadas, que eso no lo dudamos, nos llevan inexorablemente por el camino del intervencionismo, del control público de los mercados, de la asignación de viviendas sociales por parte de algún comisario político. Los subsidios, las ayudas públicas, es posible, señorías, que en último extremo no podamos renunciar a este tipo de medidas. Pero asegurémonos que, si las adoptamos, sea en un marco general de libertad, que sean los ciudadanos y en último extremo el mercado quien fije precios y tome decisiones. Ahora bien, para hacer tal cosa antes deberíamos honradamente preguntarnos si las condiciones legislativas, administrativas en que se encuentra nuestra región son las más idóneas o si, por el contrario, hay cuestiones que dependen exclusivamente de las administraciones públicas y que llevan tiempo sin resolver. Los planes generales de ordenación urbana. ¿Cuántos ayuntamientos de nuestra región tienen actualizado y en vigor su plan general? Pues yo se lo diré, uno o ninguno. ¿Cómo podremos esperar que los promotores de vivienda hagan correctamente su trabajo, cumplan la función social a la que están destinados en un entorno con tamaña inseguridad y deficiencia legislativa? ¿Qué sucede con los procedimientos administrativos ambientales? ¿Se están resolviendo ya con la agilidad que entendemos deseable o aún no hemos conseguido tal cosa? Señor consejero, ¿ha pensado usted que cuando los procedimientos administrativos son lentos y farragosos, que cuando un plan general tarda un mínimo de 10 años, estoy siendo generoso, creo, para tramitarse, nosotros también estamos, sin quererlo, actuando en contra del mercado? ¿Que estamos introduciendo en el mercado distorsiones? No distorsiones intervencionistas, pero distorsiones del mercado que no benefician a nadie, pero que sí terminan perjudicando a muchos. Señorías, es mi deber, creo que todos ustedes saben que me gusta salir a este atril a criticar las propuestas o comportamientos que hacen mal los partidos de la oposición. Pero pueden creer si les digo que me importa mucho más encontrar los defectos y criticar constructivamente las cosas que los partidos que sustentamos al gobierno hacemos mal o no hacemos con agilidad suficiente, siempre, eso sí, con el fin de mejorar. El problema de la vivienda, señorías, no es unívoco, no es unidimensional, presenta muchas facetas y, por tanto,
las mismas medidas no son suficientes para resolverlo en todas y cada una de estas facetas. En ocasiones el problema es instrumentar medidas para que una familia, llamémosle normal, dicho esto en sentido coloquial, con 1,7 hijos, con uno de los progenitores en paro y el otro con un sueldo medio de 1.200 euros, pueda obtener un préstamo de 120.000 para obtener una vivienda. Es decir, la cuantía total, es un ejemplo, de 100 de sus salarios mensuales. En otras ocasiones, sin embargo, de lo que se trata es de conseguir que una familia desestructurada, es un ejemplo nuevamente, con problemas de adicciones o de enfermedades, cuyos miembros carecen no ya de empleo, sino en ocasiones incluso de la voluntad de aceptar un empleo si se le llegara a ofrecer. ¿Cómo se explica, señorías? Fíjense en relación con este ejemplo. ¿Cómo se explica que en una región con nuestro volumen de paro los empresarios agrícolas encuentren dificultades en ocasiones para encontrar mano de obra suficiente? ¿Qué es lo que desincentiva a estas personas que se encuentran en paro a rechazar estos trabajos? El plan de vivienda, señor consejero, que es necesario y que va a tener nuestro apoyo, ya lo adelanto, debe vigilar mucho para no terminar desincentivando la responsabilidad y la voluntad de esfuerzo. Esfuerzo para el trabajo, esfuerzo para el ahorro de los ciudadanos. He hecho una serie de consideraciones, pero no quiero que nadie pueda decirnos que no hemos hecho propuestas. Nosotros entendemos, bastante en la línea de lo que ha expuesto esta mañana el consejero, que un plan de medida debería basarse en 3 pilares fundamentales. El primero, coincidimos plenamente, un programa serio y ambicioso de vivienda protegida. El segundo, un programa de avales y ayudas públicas para la adquisición de esta vivienda protegida. El tercero, un programa de protección a la vivienda de alquiler. Que yo me haya manifestado preferentemente a favor de la adquisición de vivienda por el componente de arraigo y de vertebración social no significa que podamos o debamos ignorar que hay una importante demanda también de la vivienda de alquiler y que en muchas ocasiones es la mejor o incluso la única de las posibles soluciones. Finalmente, podríamos imaginar a lo mejor un cuarto punto, que sería toda esa serie de medidas extraordinarias que deberían llevarnos a poder adaptar las propuestas en la medida de lo posible al caso concreto. Creo que lo que estoy leyendo no se aparta sustancialmente de las propuestas que ha hecho el consejero. Una vez más nos enfrentamos a los dos modelos, aquel que cree en una España de propietarios responsables que asumen sus obligaciones y que a cambio son los dueños de su castillo, como suelen decir los británicos, de la vivienda de una persona o de una familia, y otro modelo en el que lo que se parece propugnar son soluciones habitacionales, yo prefiero hablar de vivienda, pero bueno, en la que el ciudadano al final va a depender siempre del Estado porque no va a ser propietario. Bueno, pues aquí cada uno tendrá que defender el modelo cerca del cual se sienta más cerca. Todo el mundo sabe cerca de cuál estamos nosotros y es el que vamos a defender. No obstante, escucharemos también con mucho gusto las propuestas que desde otros partidos y otros grupos se quieran hacer. Muchas gracias. Gracias.